Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo con mucho gusto a todos, a todas, a todes que nos están escuchando y nos están viendo y siguiendo en un evento más organizado por el Seminario Permanente Doctora Graciela Hierro Pérez Castro. Muchas gracias. En esta ocasión nos hemos reunido su servidor y el licenciado Ángel Manuel Buitrón, psicólogo egresado de la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, para dictar esta conferencia que está basada en uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene que ver con el cumplimiento de la Agenda 2030. Bien, pues vamos a comenzar platicando sobre el objetivo. El quinto objetivo es igualdad de género. Y lo primero que nosotros queremos comentar, porque en la discusión antes de iniciar a hacer esta presentación, o cuando estábamos iniciando la presentación, nos saltaba el tema de el concepto de igualdad contra el concepto de equidad. Me parece que tenemos la responsabilidad nosotros de definir y de dejar muy claro qué es igualdad y qué es equidad. Bien, todos hemos escuchado estos dos conceptos, de hecho están muy en boga. De hecho, en esta ocasión que estamos conmemorando con este evento el 8M, Día Internacional de la Mujer, 2025, creo que todos hemos escuchado el concepto de igualdad y de equidad y nos hemos preguntado si somos iguales o no somos iguales. Evidentemente no somos iguales. Los hombres y las mujeres de ninguna manera somos iguales. No puede haber igualdad en dos seres humanos totalmente distintos. Lo que puede haber es equidad. Evidentemente, biológicamente somos diferentes, físicamente somos diferentes, intelectualmente somos diferentes, unos con más, unos con menos capacidades. A veces las mujeres tienen muchas más capacidades que los hombres y viceversa. Y eso no está en discusión, de hecho ese no es el tema que nos trae hoy. El tema que nos trae hoy es el de establecer condiciones de equidad. ¿Para qué? Para que se alcance el objetivo 5 de igualdad de género. Eh, esta imagen que ustedes pueden ver en sus pizarras es muy clara. Igualdad en los dibujos que están en color amarillo está muy claro. La igualdad es que a las tres personas que aunque tienen diferente altura, les están dando un mismo escalón y eso es igualdad. Les están dando lo mismo a cada uno de ellos. O sea, le están estableciendo condiciones de igualdad. Es decir, les dan lo mismo, un escalón de una misma altura para que se suban. Pero si ustedes se dan cuenta, la inequidad continúa. ¿Por qué? Porque siguen igual de altos o de igual de bajos. Subieron un poco más, pero como los tres subieron exactamente lo mismo, no están en equidad. Y del lado derecho, en las imágenes azules, vemos cómo y qué es lo que nosotros realmente nos gustaría alcanzar, que es la equidad. Es decir, el más pequeño, por supuesto que necesitaba tres cajas para alcanzar al más alto, y el intermedio necesitaba solo dos para estar a la misma altura que el más alto. Y en estas condiciones ya los tres estarían a la misma altura. Esas son las condiciones que nosotros tenemos que establecer y lo vamos a ir viendo más adelante para que consigamos la equidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos discutido mucho este tema. Les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, muy simple, si ustedes quieren, ¿no? Un torneo de tenis, ¿no? Ahora que precisamente están estos días terminando el torneo abierto de tenis aquí en México, les digo lo siguiente: ¿por qué no juega un hombre contra una mujer en un torneo? Sí hay torneos en pareja, claro, pero ¿por qué no hay un hombre con una mujer? ¿Por qué? Porque no hay igualdad, porque el hombre es mucho más fuerte, porque la velocidad con la que viaja una pelota después de que un hombre le pega es mucho mayor que la que viaja cuando una mujer le pega. Porque es más fuerte, porque es más alta, no siempre, pero muchas veces, porque su constitución física es mucho más poderosa que la de la mujer en general. Entonces, esas no son condiciones de igualdad.
¿Qué tendríamos que hacer? Quizás, si queremos hacer un torneo mixto, bueno, pues entonces establecemos las condiciones de equidad. Ponemos un hombre y una mujer de un lado y del otro lado lo mismo. Entonces estaremos en condiciones de equidad. Pero no podríamos estar en condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque son dos seres totalmente distintos, con diferentes habilidades. Eso es lo que estamos tratando nosotros de establecer en esta charla y platicar algunos puntos de lo que se requiere y qué necesitamos hacer. ¿Qué avances se han logrado? ¿Estamos lejos o no estamos lejos de conseguir y de lograr el objetivo para la Agenda 2030? Por supuesto, estableciendo claramente que la igualdad de género es un derecho humano fundamental y es esencial para que las sociedades, nuestras sociedades, funcionen y sean sostenibles. Y no solo como hasta ahora lo hemos hecho, ¿no? Con tantos problemas, con tantas denuncias, con tanta violencia, con tantas muertes, con tanta persecución y con tanto estigmatismo o con tanta estigmatización hacia la mujer y hacia su rol en la vida. Eh, queremos, en algunas de las diapositivas, nosotros queremos o quisimos, en la parte de abajo, decir o comentar, atrevernos a comentar algo que pudieran hacer las escuelas. Creo que hoy por hoy esta tarea, esta obligación de conseguir la igualdad y la equidad no solamente es de las sociedades, del gobierno, no solamente es de los hogares, sino también de las escuelas. Y nosotros somos docentes de las escuelas, por lo tanto, nosotros creemos que desde la infancia debe de haber una sensibilización, una educación que camine para la construcción de espacios que generen sociedades pacíficas, en donde se promueva el respeto y la equidad en las aulas. Bien, aquí traemos una tabla muy interesante y porque queremos comentarla brevemente. Miren, este documento lo revisamos en el Centro de Investigación en Política Pública de InMujeres. Es un organismo del gobierno federal de nuestro país, de México, ¿no? Ellos publican este documento diciendo que hicieron una encuesta a 53,3 millones de mujeres. Estas mujeres fluctúan sus edades entre los 15 y en adelante, ¿no? Bien, vamos a ver, de esos 53,3 millones de mujeres, el 24,7, bueno, 24,7 millones de mujeres cuentan con un trabajo remunerado. Es decir, que la otra parte, o sea, casi el 50% o un poquito más del 50%, no trabaja, no tiene un trabajo remunerado. Es muy probable que tenga un trabajo, pero no remunerado, o sea, no le pagan, no está formalmente contratada para desarrollar un trabajo. Bien, de ese 24,7, un poquito más de la mitad, 13 millones de personas, trabajan en la informalidad. Es decir, la mujer, desafortunadamente, por tener otra actividad en casa, no puede comprometerse con un horario para trabajar en la formalidad. Y solo el 1,7 trabaja en la formalidad, ¿no? Y también, bueno, hacen un análisis un poco mayor, eh, preguntándole si algunas de estas mujeres son emprendedoras o no, y lo podemos ver que 6,1 millones sí son emprendedoras, pero solo 5 millones de mujeres son emprendedoras de las que trabajan en la informalidad y apenas el 1,1 millones son emprendedoras de las que trabajan en la formalidad, ¿no? Es decir, es claro que no les queda tiempo para hacer un trabajo, un emprendimiento personal, porque tienen un trabajo con un horario fijo que tienen que cumplir. Y del otro lado, en donde están las mujeres que no participan en el mercado laboral, 25 millones, o sea, muchísimo, arriba, estamos arriba casi del 80%, ni siquiera buscan trabajo. No buscan trabajo por muchas razones, no vamos a establecerlas hoy, pero seguramente porque sus esposos no las dejan, porque no pueden, porque creen que deben de cuidar a sus hijos, porque están dedicadas a sus hijos, porque lo decidieron o porque simplemente el peso social y la carga social las orilla a hacerlo, o por una tradición.
Mi mamá cuidó a nosotros, yo cuido a mis hijos, mi abuela cuidó a mi madre y a mis tíos, pues entonces se va repitiendo y se va este, perpetuando este tipo de tradiciones en las familias mexicanas. Y ahí está un número muy interesante, el 69% se dedican exclusivamente a las tareas de cuidados y del hogar. ¿Qué tenemos que hacer o qué podríamos hacer en la escuela? Nosotros en las escuelas tendríamos que incluir en la currícula como materia obligatoria actividades que enseñen la igualdad, la equidad, el reparto de tareas en el hogar, el cuidado de personas, la buena relación. Nosotros cuando yo fui director de un plantel, del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria, abrimos varios programas, varios proyectos. Uno de ellos me pareció que tuvo mucho impacto, porque detectamos una necesidad en el estudiantado que era relaciones saludables en el noviazgo. Me parece que aquí tendríamos que establecer un programa o abrir un programa y, por supuesto, incluir en la currícula de las actividades obligatorias una actividad que tuviera que ver con relaciones saludables en el hogar. Bien, eh, evidentemente en la pandemia, en el 2019, 2021, tuvimos graves problemas en todas las áreas, ¿no? De hecho, nos enteramos de muchísimos problemas, incluso hasta nosotros platicábamos y decíamos que ahora sí nos habían obligado a convivir con nuestras familias, que ahora sí nos habíamos dado cuenta quién era nuestro esposo, quién era nuestra esposa, cómo se comportaba, porque normalmente las relaciones de familia eran muy distintas, no estábamos juntos y ahora nos concentramos en un espacio muy pequeño, con un miedo horrible a salir a la calle, enfermarnos e incluso morir. Y por ello nos obligamos a concentrarnos en espacios, incluso a veces muy pequeños, en donde tuvimos que convivir con toda la familia, ¿no? Esto generó muchos cambios, por supuesto, hubo retrocesos y también hubo nuevos desafíos, ¿no? ¿Aumentó la violencia? Sí, sí aumentó la violencia. Y no quiero justificarla porque la violencia, desafortunadamente, siempre está presente en la actividad humana. Pero aquí, había mucho estrés por las muertes, había muchas pérdidas, había mucho miedo, había discusiones si estábamos de acuerdo o no en guardarnos, si estábamos de acuerdo o no en vacunarnos, si estábamos de acuerdo en que sí o no, que los niños tenían que vacunarse, conseguir la vacuna en un lado, pagarla, esperarla gratuita, etcétera, etcétera. Todo eso generó una serie de discusiones en las que tuvimos que involucrarnos como familias y empezamos a pelear. Muchos empezamos a pelear, muchos no, pero incluso muchos, si ustedes revisan una gráfica de cuántos divorcios hubo en ese tiempo de la pandemia, pues yo creo que se incrementaron, pero también se incrementaron el número de personas que se embarazaron, por ejemplo, ¿no? Pues porque estuvieron mucho tiempo juntos. Entonces, también aumentó la violencia de género, sí, claro. Hubo una carga adicional de trabajo de cuidado no remunerados en casa, es decir, si a veces en una relación marital el hombre a la semana no venía a comer 5 días, venía uno o dos, pues ahora comía los 5 días en casa. Entonces, muchas veces la forma en cómo se relacionan las familias, las parejas, pues no es la más sana y desafortunadamente cargan la actividad de casa a la mujer. Y bueno, pues ahí tenemos el problema que cuando hubo una pandemia, la mujer se encargaba de la comida, del desayuno y del cuidado de toda una familia que estaba allí mismo. Y a veces, no se era muy sensible y el hombre pues no apoyaba o no hacía lo que le correspondía. Porque a mí me parece que tenemos que dejar muy claro un punto. Y yo lo entendí, y yo creo que debe de haber una deconstrucción, debe de haber una construcción de estas nuevas masculinidades y tenemos que entender que la tarea de casa no es privativa de las mujeres. La tarea de casa es de una familia y debe de haber un reparto de actividades y de roles que se pueden definir, que algunas ya están definidas históricamente, tradicionalmente, pero ¿por qué no podemos redefinirlas y decir, bien, ahora a ti te toca hacer la comida no sé, vamos a suponer que de lunes a viernes comen, pues de 5 tú 3 haces la comida, yo 2.
Y de 5, tres lavas trastes y yo dos. Y de 5, tú dos, tres, o tú haces las camas, yo trapeo, tú lavas ropa, yo plancho, etcétera. O sea, esas actividades que son y que existen en la casa, pues hay que compartirlas, ¿no? Sí, a veces se tiene la suerte de tener una persona o dos que te ayuden en casa, pero independientemente de todo eso, siempre hay alguna actividad que te debe de corresponder hacer, aunque tengas el apoyo de una persona a la que le pagues por hacer ese trabajo, ¿no? En las escuelas, ¿qué podemos hacer? Tenemos que crear redes de apoyo, tenemos que sensibilizar al estudiantado sobre la violencia de género. Pero también, ojo, no podemos solo sensibilizar al estudiantado, también tenemos que sensibilizar a los otros dos sectores que existen y coexisten en una entidad educativa, que es la parte administrativa, que son los trabajadores, los prefectos, la parte administrativa, los directivos, etcétera, y al docente, ¿sí? Él o la docente tiene que estar sensibilizado respecto a lo que es o no es la violencia, porque muchas veces nosotros mismos, los docentes, ni siquiera entendemos si realmente estamos generando violencia o no. Y esto es algo que no debe de pasar. Debemos de tener muy claro si estoy siendo violento o no para evitarlo. Y si no estoy reconociendo, pues tengo que formarme, tengo que tomar cursos, tengo que participar en estos talleres para saber si sí lo estoy haciendo bien. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? ¿Sí? Si no hacemos nada. ¿Sí? Porque, ojo, o sea, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que ha sido mucho, pero no es suficiente, que quede muy claro. Ha sido mucho, pero no es suficiente. La perspectiva que tiene la Organización de las Naciones Unidas es que nos faltan 300 años para eliminar el matrimonio infantil. Qué horror, qué pena, qué tristeza. Pero es la realidad. Eh, bueno, vamos a tocar el punto que les iba a decir ahorita, porque la siguiente diapositiva lo trae, que es un asunto mucho más triste todavía que el matrimonio infantil. 140 años para lograr la paridad en el liderazgo laboral. ¿De qué estamos hablando? 140 años. Quiere decir que por lo menos dos generaciones no vamos a ver esto. Sí hemos visto avances, sí. Sí hemos, bueno, pues en México, por ejemplo, después de toda una vida, tenemos la primera presidenta, ¿no? Después de toda una vida tenemos muchos curules en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, que son representados por mujeres. Qué bueno que haya paridad, qué bueno que haya equidad, bueno que se acerque, pero todavía no la hay al 100%. Y la ONU dice que faltan 119 años para que las mujeres alcancen la tasa de participación económica que tienen los hombres. Esto es preocupante, por supuesto. Tenemos que intervenir de una manera mucho más agresiva, agresiva positivamente. ¿Qué podemos hacer en las escuelas? Lo mismo, promover programas de liderazgo femenino, mentoría en ciencia, tecnología, arte, literatura. ¿Para qué? Porque si nos regresamos a la diapositiva, a dos diapositivas anteriores, veíamos cómo las mujeres, muchas mujeres, decidían estar en casa. ¿Y qué creen? Sí lo deciden. Muchas de ellas sí lo deciden. Deciden quedarse en casa. Es por su propio gusto quedarse en casa. Yo conozco mujeres que dicen, yo sí quiero quedarme en mi casa. Si me gusta ser madre de casa, si me gusta apoyar a mi hombre, si me gusta atender a mi hombre, porque es algo que me heredaron mis abuelas, mis madres, bueno, mi madre, mis abuelas materna, paterna, etcétera, mis hermanas, mis tías, y es algo que gozo y disfruto, y yo quiero ser una mujer que se dedique a su esposo y a sus hijos. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está haciendo la escuela? La escuela perpetuó esa tradición. La escuela nunca les habló en la primaria, desde el preescolar, que tenía que haber equidad y que tenías y que podías tener otra oportunidad. Sí, quizás haya y continuemos teniendo gente, mujeres que sigan diciendo eso, pero van a ser menos, se los puedo asegurar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que
promover en las escuelas, en los espacios educativos, la igualdad y la equidad. Y tenemos que promover en las escuelas la deconstrucción de los hombres, las nuevas masculinidades. Tenemos que construir nuevas masculinidades. ¿Para qué? Para que entiendan las mujeres y los hombres que hay un mundo distinto y que el mundo, como ahora está, está mal, porque no hay equidad. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía, ¿no? Sí tenemos progresos en igualdad, sí tenemos, pero no hemos llegado a donde queremos. Sí, sí hay una reducción de casos de matrimonio, pero nunca no es lo que necesitamos, ¿no? Y sí hay mayor representación femenina en la política, pero todavía nos falta muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Ahí hay una gráfica muy interesante, si ustedes la pueden ver. Países con mayor porcentaje de escaños, lo que decía, las curules de los diputados, senadores, la asamblea, representantes, por mujeres en los parlamentos, ¿no? Ahí están este, algunos países que tienen promedios altos o números altos de representación femenina. ¿Qué tenemos que hacer en las escuelas? Pues evidentemente promover lo mismo que queremos que se replique en nuestras sociedades. Incentivar la participación de niñas en consejos estudiantiles, en actividad de tomas de decisiones. Las niñas deben de aprender desde chiquitas, desde pequeñas, desde la primera edad. Deben de aprender a ser líderes, a tomar decisiones, a que no les dé miedo levantar la mano, a que no les dé miedo exigir, a que no les dé miedo opinar. Bien, ¿cuáles son las metas para alcanzar la igualdad de género? Las metas que se establece la Agenda 2030 es poner fin a todas las formas de discriminación. Uf, eso es muy complicado, pero sí es alcanzable. Lo que pasa es que tenemos que iniciar formando a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes. Tienen que entender que sí se pueden cambiar las cosas. Tenemos que eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y contra las niñas, incluidas la trata y la explotación sexual. Y esa parte, a ver, yo quiero dejar muy claro una cosa. Muchos de nosotros pensamos que toda esta tarea debe de ser una tarea de gobierno, que porque la policía, si ya sabe que hay trata, no los mete a la cárcel o no las mete a la cárcel o no las sanciona, pues porque este punto es muy complejo, porque si ustedes preguntan por qué alguien se dedica, por ejemplo, a la prostitución y acepta dedicarse a la prostitución, pues porque hay una necesidad económica, hay una necesidad de vivir, hay una necesidad de comer. Y muchas de esas mujeres no tienen otras alternativas. Y si las tienen, y si las pudieron tener, pues no tuvieron la suerte, no les fue tan bien, no consiguieron trabajo, o en el mismo trabajo les sugerían hacer otras cosas. Y entonces esto va de la mano con todas las políticas que debe establecer un gobierno. Un gobierno debe darte la posibilidad de tener un buen trabajo para no dedicarte a la prostitución. Un trabajo debe darte un buen trabajo para, perdón, un buen gobierno debe darte una buena oportunidad de trabajo para no irte del país. ¿Por qué la gente se va de un país? Pues porque en ese país no está bien. Porque si en este país estuviéramos bien, la gente no tendría que buscar oportunidades en otro país que además ni siquiera habla el idioma que tú tienes. Y te vas a enfrentar a problemas como ni siquiera me entienden, pero se deciden ir porque no hay oportunidades de crecimiento, porque hay mucha violencia, porque les compran a las niñas, porque los obligan, porque los maltratan, porque las explotan, por muchísimas causas. Evidentemente, tenemos que eliminar definitivamente el matrimonio infantil, precoz y forzado. Y bueno, este otro tema de la mutilación genital femenina tiene que ver con creencias religiosas, desde mi punto de vista, totalmente absurdas, porque violentan el cuerpo de una niña. Y lo violentan no una vez, sino lo violentan en el momento que mutilan y en el momento que la mujer decide casarse y para tener relaciones con alguien, la vuelven a violentar
físicamente. Entonces, este tipo de tradiciones, la ONU, por supuesto, que ha trabajado mucho sobre esto para tratar de evitar y tratar de establecer que esto esté prohibido, pero no ha sido fácil porque las tradiciones son muy antiguas y se van replicando de familia en familia y de verdad que ellos creen que es lo correcto. Ellas mismas creen que es lo correcto el tema de la mutilación genital femenina, sobre todo en una buena parte de África. Tenemos que reconocer y valorar los cuidados no remunerados, es decir, los hombres normalmente que vivimos con una mujer en una casa, en una relación de pareja, debemos de entender que esos trabajos de casa nadie nos lo va a pagar, ¿sí? Bueno, si tenemos dinero, pues le pagamos a alguien que nos ayude, pero si no tenemos esa economía, entonces tendríamos que repartirnos ese trabajo, tendríamos que decir una parte te toca a ti y una parte me toca a mí, y entonces hacer equitativo este trabajo y tratar de darle un descanso a la mujer y no duplicarle su jornada laboral. Es decir, aparte de que sale a trabajar, regresa, tiene que hacer. No, a ver, los dos valen, trabajan y si regresan tienen que hacer, pues que hagan la mitad cada quien y se acabó el problema, ¿no? Pero eso es tan simple y tan difícil de hacer, ¿no? Este, tenemos que proveer de infraestructura y formular políticas de protección social, ¿sí? Tenemos que promover la responsabilidad compartida, lo que les decía, ¿no? En el hogar y en la familia. O sea, no solamente es el hogar, sino también, bueno, el niño tiene clase de, no sé, entrenamiento de fútbol. Bueno, pues unos días lo llevas tú y unos días la llevo yo, porque no es posible que todo el tiempo lo lleve la mamá y todo el tiempo esté la mamá llevando, porque pues es la que trabaja a mediodía, ¿no? No, bueno, pues hay que buscarle una actividad, pues que se ajuste a las actividades de toda la familia. Hay que tratar de buscar el equilibrio, porque si no se empiezan a generar eh, situaciones complicadas y entonces empiezan las peleas, los pleitos, los conflictos y terminan en divorcios o en separaciones, ¿no? O en una vida inequitativa, una vida complicada y una vida con violencia, ¿no? Porque tarde o temprano un día alguien lo va a reflexionar y va a decir, pues yo estoy enojado, yo estoy enojada porque no hay equidad, ¿no? Eh, tenemos que promover la participación plena y efectiva de las mujeres y debe de haber igualdad de oportunidades. Es decir, este, no solamente se trata de poner una mujer o a partir de hoy, si hay, no sé, 32 estados, pues la mitad de hombres y la mitad de mujeres per se. No, no, pero sí debemos de buscar y debemos de caminar hacia que haya mucho más mujeres en la política para que esto se dé en automático y en algún momento exista esta equidad o este equilibrio que no se ha dado a lo largo de muchos años. Ahora, yo quiero comentar y quiero aclarar que esto no se trata de el simple hecho de cerrar la brecha y llegar exactamente a los números. Esto lo tenemos que hacer con calidad, ¿sí? No solo porque sí, ¿sí? Si tengo 50 secretarías, no voy a hacer 25 mujeres y 25 hombres porque sí. No, tengo que poner personas eficientes, expertas, comprometidas, personas que vayan a hacer el trabajo bien y no solo por ser y cumplir con cuotas de género. Eso me parece que sería muy irresponsable y tendríamos otro tipo de problemas, ¿no? Eh, tenemos que emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad. También tienen que tener acceso a la propiedad, al control de tierras, servicios financieros, herencia, recursos naturales. Por supuesto, todo esto debe de construir y debe de fomentarse para conseguir sociedades equitativas, justas. Eh, sí creo que hemos avanzado, sí creo que hay leyes que han ayudado mucho, sí creo que nuestros gobiernos hace algún tiempo ya están trabajando, un poco obligados y un poco o un mucho por la presión social, pero sí creo que hemos estado trabajando en ello, pero creo que todavía nos falta mucho. Creo que debemos de seguir.
fomentando este tipo de foros como en el que hoy estamos. Aprovechar los días como el 8M, el 25N, aprovechar espacios en donde tenemos que salir a decir, eh, vamos a caminar hacia la igualdad, hacia la equidad. Me parece que las escuelas tienen un rol sumamente importante, sumamente importante. A mí me parece que esto es totalmente inadecuado. Me parece que no debemos continuar. En 10 años esta gráfica debería de ser totalmente distinta. Debe de haber una sensibilización para las mujeres. Esto abajo lo que dice, incentivar la participación de niñas en consejos estudiantiles. Me parece que desde la primaria debemos hacerlo, ¿no? Este país tiene muchos problemas, México. Uno de ellos es la obesidad. Sí, no tiene mucho que ver con el 8M, pero les voy a decir por qué lo traigo a la plática. Porque somos un país que tiene mucha obesidad. Creo que es una de las primeras causas de muerte en este país, pero somos los países que más consumimos refresco, pan, pan de dulce, azúcar, dulces, y entonces no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos nos estamos matando, ¿no? Creo que la primer causa de muerte en México, y esto lo digo con todas las reservas, es por diabetes, ¿no? Y seguimos comprando azúcar, seguimos tomando bebidas azucaradas, ¿no? Y todo esto lo hacemos sabiendo que existe. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Nos queremos morir? ¿Nos suicidamos o nos vamos matando con el tiempo? No hay conciencia, nadie nos generó conciencia. Necesitamos un poco más de educación. Necesitamos que las escuelas se preocupen mucho más por nosotros. Eh, creo que debemos deconstruir sociedades, así como de la deconstrucción del hombre para generar nuevas masculinidades y que el hombre entienda que somos exactamente iguales que las mujeres. Bueno, ya expliqué que no somos iguales biológicamente, pero sí tenemos que tener los mismos derechos, tenemos que tener equidad, debe de haber equidad. Eh, Todo este trabajo lo tenemos que seguir nosotros promoviendo en las escuelas, con charlas, con discusiones, con políticas, por supuesto. Me parece que la Escuela Nacional Preparatoria tiene un pendiente muy importante y es la generación de asignaturas con muchísima seriedad que sean parte de la currícula académica del estudiantado. Muchas gracias. Con esto terminamos la charla. Queremos agradecer, por supuesto, esta plática la dictamos en el marco de el 8M 2025 con el apoyo del seminario permanente doctora Graciela Hierro Pérez Castro. Gracias a todos, a todas y a todes.